Bueno, vamos a continuar con la presentación de Ernesto Vera. 15 minutos. Bueno, les voy a exponer los avances de este trimestre. El título de la tesis es Expectativas complejas adaptativas y dinámicas en mercados especulativos del sistema financiero. Voy a seguir a la siguiente. El director de tesis es el doctor Ignacio Llanos. Este es más o menos el contenido que vamos a estar viendo. Y vamos a empezar con el problema de investigación, recordarlo para más o menos tener en mente qué es lo que se está haciendo en la tesis, dado que este ya es nuestro penúltimo semestre, entonces ya tenemos al menos ir cerrando si se han cumplido los objetivos y las preguntas. Como pregunta de investigación tenemos cómo se forma el mercado especulativo del sistema financiero, qué papel juega en la formación de expectativas, en la formación de ciclos bursátiles, y por qué las relaciones de agente, sistema, agentes son importantes en la formación de expectativas. Para la última apartado estamos utilizando como es difícil agarrar un mercado financiero, ¿no? Y no tenemos el dinero como para ponernos a especular y ver cómo funcionan nuestros activos. Bueno, fuera que como así nos dieran, ¿no? Para especular. Lo que se ha creado es un mercado artificial basado en el juego de la minoría para ver cómo funcionan las expectativas. ¿No? Entonces, el objetivo principal es proponer un modelo teórico preliminar basado en el juego de la minoría con formación de expectativas complejas adaptativas que captura la dinámica de los mercados especulativos del sistema financiero, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis, bueno, las hipótesis o conjeturas de trabajo tenemos que las expectativas se forman a través de las relaciones e interacciones individuales y estas con las estructuras sociales en un proceso de constante retroalimentación y recursividad. Parece que es como que muy obvio lo que se dice, pero el problema es que al momento de plantearlo en un modelo no está tan fácil, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de que nuestros agentes son heterogéneos, ¿no? Si estuviéramos utilizando un agente representativo, fuera un poco más fácil hacer algunas obviaciones y anclarnos a la hipótesis de racionalidad y eficiencia del mercado, pero este no es el caso, ¿no? Y las expectativas complejas adaptativas explican el funcionamiento y determinación del sendero homeostático de reproducción del sistema financiero. Entiéndase como sendero homeostático, es como que tenemos unas bandas, ¿no? Si nosotros nos imaginamos la trayectoria, ¿no? De precios de algún activo financiero, ¿no? Imaginémonos que alrededor de esa trayectoria tenemos unas bandas donde el mercado es capaz de autorregularse. Pero una vez que se sale de esas bandas, el mercado necesita regulación por parte externa, ya sea del Estado, de una institución financiera, o un famoso salvataje como lo es en Estados Unidos, ¿no? Ahora, recordemos el juego de la minoría básico, donde los grados microscópicos de libertad son las valoraciones de las estrategias, es decir, las puntuaciones que le dan los agentes a las estrategias. En este sentido, tenemos la ecuación 1, que nos va a dar cómo los agentes actualizan en cada paso de tiempo las estrategias. Nosotros hemos hecho como alguna transformación de hipótesis, ¿no? Que tienen los agentes a estrategias. ¿Por qué hemos hecho como esta transición? Porque es más difícil tratar de modelar modelos mentales, ¿no? De agentes heterogéneos, y es más fácil trabajar con estrategias, en el sentido que una estrategia, en el sentido económico, es una acción a tomar, ¿no? Toda estrategia económica, ¿no? Conlleva una acción, y esta acción, en nuestro caso, es una compra o una venta de un activo financiero. AT viene a ser la oferta rescalada, o pueden ver como el excedente de demanda, que está normalizado para el tamaño del sistema. Aquí hay algo interesante, y es que nosotros podemos hacer el sistema, podemos hacer el sistema grande de dos formas. Por el tamaño de la cantidad de estrategias que tienen los agentes, lo cual no es viable, ¿no? Porque si tenemos muchos agentes y cada agente tiene muchas estrategias, el problema se vuelve computacionalmente complicado de resolver, ¿no? Entonces hemos optado porque el número de agentes sea lo más grande posible, y en este sentido, como son agentes heterogéneos y con un número determinado de estrategias, nosotros vamos a ver cómo es la dinámica del sistema. Y ahí es la acción que toma el agente, dado P, la puntuación que cada uno tiene los agentes de las estrategias. Y aquí es importante recalcar que cada uno de nuestros agentes en cada paso de tiempo va a actualizar sus estrategias, ¿no? Si el agente perdió
en el juego pasado, ¿no? El agente tiene la opción de modificar la puntuación de su estrategia dado los resultados. Esto de aquí más o menos ya se explica en el capítulo 2, que es como, hacemos como un algoritmo de funcionamiento de las expectativas, ¿no? Cómo los agentes van a seleccionar ciertas estrategias dada cierta información, porque aquí nosotros también suponemos que los agentes tienen cierta racionalidad limitada y a la vez es inductiva. Este concepto de racionalidad inductiva lo introdujo Brian Hartman en 1964 en un trabajo del Instituto de Santa Fe, lo cual es interesante porque los agentes utilizan solo la información que tienen disponible, ¿no? La memoria falsa, porque es importante la memoria falsa para nosotros, ya lo hemos hablado el trimestre anterior. En este contexto, nosotros tenemos que ver que nuestros agentes aprendan, ¿no? Utilizando la memoria real del juego, es decir, sustituyendo este resultado que es de la oferta agregada, el exceso de demanda en cada paso del tiempo, nosotros con la memoria falsa lo que vamos a hacer es darle un número aleatorio, ¿no? Que tenga el 50% de probabilidades de que salga más 1, que es comprar, o menos 1, que es vender, ¿no? Entonces, lo que queremos comprobar con esto, que se va a ver modificado nuestro vector RIA, que es la tabla de búsqueda que tienen los agentes dadas las estrategias, es de que en cada paso del tiempo nuestros agentes van a tener un número con memoria falsa, ¿no? Van a tener un número aleatorio que corresponde a una información que puede ser, en este caso, como nosotros lo damos aleatorio, o puede ser información falsa que esté percibiendo, ¿no? Pero esto no quiere decir que los agentes, la parte importante es que los agentes no dejen de aprender, ¿no? Porque si nosotros le damos memoria falsa y los agentes no son capaces de jugar, quiere decir que el modelo no está funcionando. O sea, nuestro mercado financiero artificial no funca, ¿no? En el sentido de que, por más de que tengan falsas señales, no son capaces de tomar una decisión. Y en este caso nosotros estamos diciendo que si nosotros le damos una falsa señal a la gente es capaz de tomar una decisión en base a esa información que está recibiendo, indiferentemente de que sea verdadera o falsa. Nosotros, ¿cómo comprobamos que los agentes están aprendiendo? Tenemos un parámetro eta, que eso es más para resolver el modelo analítico más que para la simulación. Porque realmente si eta es igual a 0, tenemos que la puntuación en el tiempo siguiente es igual a la puntuación del tiempo anterior. Es decir, la gente no utilizó la puntuación de sus estrategias, ¿no? Es decir, no tuvo expectativas de nada, lo cual para nosotros es falso, ¿no? Y cubre todos los estados, todos a la M. M es el tamaño, me voy a olvidar de recordarlo, M es el tamaño de la memoria que tienen los agentes. Como estamos hablando que tienen racionalidad limitada, nosotros le estamos dando un tamaño de memoria más o menos que tenga de alguna forma coherencia con el comportamiento real que tendría un ser humano, ¿no? En el sentido de que nosotros tenemos una serie temporal histórica de precios, ¿no? Digamos que nosotros nos vamos a cualquier bolsa de valores y podemos ver la secuencia histórica del precio de, qué sé yo, del Nasdaq, ¿no? O de la puntuación del Nasdaq. Si nosotros estuviéramos diciendo que somos agentes racionales y completamente racionales, seríamos capaces de poder conocer toda esa serie temporal y todas las conjeturas que nosotros podemos hacer a partir de esa serie temporal. Pero en este sentido, nosotros lo que le estamos diciendo a los agentes es que tienen un tamaño de memoria, es que pueden recordar los dos últimos resultados. Puedes recordar los últimos 3 resultados, puedes recordar los últimos 14 resultados, y a lo mucho decimos que un agente puede recordar los últimos 15 resultados, ¿no? Diciendo que como que sabes que es un agente que tiene mucha experiencia, o que es muy inteligente, o tiene muchas capacidades para recordar los últimos 15 resultados y en base a eso te objetivas. Si M es igual, eso es un comentario interesante porque los comentarios en la mañana que mandó la lectora, y si M es igual a 0, nosotros tendríamos que 2 elevado a la 0 es igual que tiene una estrategia. Pero esa estrategia no se estaría actualizando en el tiempo. O sea, por eso M no se lo, es como que estuviéramos diciendo que los agentes no recuerdan nada de la serie temporal, estuvieran tomando decisiones netamente aleatorias, ¿no? Entonces, por eso no ponemos que N es igual a 0 y no le prestamos mucha atención. Yo creo que hay unos trabajos de Mateo Maxil donde ya se ha trabajado con memoria o con memoria igual a 0, entonces no, creo que lo voy a poner en un pie de página para citarlo. Y pasamos ya a las trayectorias con respecto a las primeras instituciones de Monte Carlo. Todas las 2 primeras que vamos a ver son con respecto a la memoria real, es decir, los agentes en el juego, cada vez que se obtuvo el resultado en el tiempo t más 1, en el tiempo t, ¿no? Fue sustituida la información.
por el resultado del juego. Esto tenemos para n igual a 5001, escogemos un número impar, porque si escogemos un número par no hay posibilidad de desempate, ¿no? En el sentido de que si tenemos que 2.500 agentes tomaron compraron, 2.500 agentes vendieron, ¿no? Tendríamos que nuestra oferta rescalada o nuestro exceso de demanda sería 0. ¿No? Entonces, para evitar empates a lo largo del juego, se pone un número impar de agentes para no hacer otros supuestos, sobre todo. Y esto de aquí es para m igual a 3, igual a 5, igual a 9, donde los agentes son capaces de recordar los o sea, los 3 últimos pasos, los 5 últimos pasos y los 9 últimos pasos. Ya estoy haciendo las simulaciones para los agentes que sean capaces de recordar los últimos 15 pasos. Y esta simulación fue corrida en 10.000 pasos de tiempo. Nosotros podemos ver que AT en la primera gráfica fluctúa de menos 2.000 a 2.000, ¿no? Mientras que con m igual a 5, los agentes igual fluctúan entre 2.000 y menos 2.000, pero ya con m igual a 9, los agentes ya fluctúan entre 500 y, bueno, la oferta rescalada, perdón, ya fluctúa entre 500 y menos 500. Lo que vemos es que a medida que nosotros le estamos dando más capacidad o lo estamos volviendo más inteligente a nuestros agentes, la volatilidad del exceso de demanda se va reduciendo. ¿No? Y si nosotros, por ejemplo, ya corrí, pero no está aquí, si yo lo hago para m igual a 16, tendremos que son 200 positivos entre 200 negativos, ¿no? Y esta es la curva teórica del juego de la minoría. Con memoria real, esta curva teórica fue planteada, si no me equivoco, por Damien Salek, Sham, y también el trabajo de Cullen, de Matteo Marsili, donde prácticamente lo que se está haciendo es dividir la volatilidad para el tamaño del sistema, es decir, dividido para n, para la cantidad de agentes, y alfa, que es nuestro parámetro de control, ¿no? Es igual a 2 a la m entre n. Recordemos que 2 a la m es el tamaño del vector de estrategias de nuestros agentes. Entonces, la curva teórica, nosotros lo que nos está describiendo es de que a medida de que, por ejemplo, en la parte del 0 hacia arriba, es de que los agentes están tomando decisiones mejor que si lo estuvieran haciendo aleatoriamente, ¿no? Y en la parte inferior es lo contrario. Entonces, y lo que queremos comprobar al momento de hacer las simulaciones con memoria falsa es de que la curva teórica, y eso es otro comentario que nos hizo el lector, es como que, oye, las gráficas son las mismas. Realmente no son las mismas, sino que la curva teórica se ajusta de igual forma porque los agentes están aprendiendo. Sin importar la información que yo le he hecho de forma aleatoria, los agentes son capaces de tomar una decisión y la curva teórica, el juego de la minoría, se puede describir de la misma forma. Y esto ya es con memoria falsa, podemos ver que existen los mismos rangos, ¿no? 2 minutos. Existen los mismos rangos para diferentes tamaños de memoria, lo único que para tamaño igual a 9, que es la verde, no tenemos algunos parámetros que se disparan, ¿no? Que llegan hasta 2000 y menos 2000, pero si nosotros vemos, o sea, realmente sería casi lo mismo que el anterior, ¿no? Lo que nos está diciendo es que podemos obtener la oferta rescalada, no importa si no importa si la información que están obteniendo los agentes para funcionar dentro de este mercado financiero artificial es falsa. Por lo que nosotros, al momento de hacer la curva teórica, lo único es que hay algunos puntos, ¿no? que varían, ¿no? Pero de ahí en sí, la forma teórica de la curva es la misma, ¿no? Ya sea con memoria real o memoria falsa. Entonces, resumen algunas conclusiones, comprobamos el aprendizaje de nuestros agentes. Vemos que nuestros agentes son capaces de formar expectativas, ¿no? Ya sea con memoria real, con la memoria que estamos obteniendo del juego en el paso anterior y sustituyéndolo para que tomen una decisión en el paso siguiente, o ya sea porque le estoy dando una información aleatoria, ¿no? Podemos extraer las expectativas a partir de la formación de las estrategias. Se realizaron las simulaciones con memoria real y memoria falsa. Para el siguiente trimestre, nuestro último trimestre, tenemos que profundizar un poco más en las expectativas del juego de la minoría, ¿no? Pasar algunas derivaciones, realizar los capítulos correspondientes, sobre todo en el capítulo 4 y por el capítulo 3.
Eso conlleva que hay que reestructurar el anexo, o sea, hay algunas cosas que están en el cuerpo de la tesis, porque uno va escribiendo a medida que escribe la tesis, ¿no? Y va haciendo sus derivaciones, ya luego se quedará con las ecuaciones principales y el resto pasará al anexo. Hacer algunas simulaciones del juego de la memoria con perturbación, es decir, vamos a introducir una perturbación aleatoria, aparte de la memoria falsa, ¿no? Vamos a hacer dos simulaciones más. Una, bueno, van a ser varias, pero con respecto a las que vimos, va a ser como que tenemos el modelo, ¿no? Con memoria real, pero con una perturbación aleatoria que de alguna forma afecte a la formación de expectativas de nuestros agentes. Y en el otro apartado sería ver si se comporta de la misma forma, a pesar de que le damos memoria falsa y les introducimos una perturbación aleatoria, obtenemos las trayectorias del precio y el comportamiento de nuestros agentes, y tentativamente tener el borrador final de la tesis. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra al lector especializado, Alejandro Puga. Buenos días a todos. No sé cuánto tiempo tengo. 10 minutos. 10 minutos. Oye, bueno, felicitaciones Ernesto. Tu tesis está extremadamente interesante. Ya haz de cuenta que estoy viendo física y estadística muy parecido. Tengo nomás unas preguntas, o sea, debido a mi ignorancia y otras preguntas referentes a tu tesis. Primero, Ernesto, estuve leyendo sobre economía, pues yo soy físico, y según yo, existen dos modelos que se llaman extensivos y normales para los juegos. ¿Tu modelo cae en lo extensivo o en lo normal? No te entendí si es extensivo o normal. Sí. Ok, Es sí, normal bueno. extensivo. Extensivo, como yo lo entendí, tú corrígeme porque yo no sé. Extensivo es cuando yo hago un movimiento y el otro oponente le sigue, como el ajedrez. Yo Sí, muevo, el otro mueve. Y la forma normal es que yo hago toda mi estrategia y para ganar, como el piedra, papel o tijera. O sea, hace uno su estrategia y al final gana el que gane, pero digamos no está en el sentido de que yo hago un movimiento, tú haces otro movimiento como en el ajedrez. Yo entendí así es, ¿cómo se llama? La clasificación de los juegos, de la forma de los juegos. ¿Estoy correcto? Y si de ser así, ¿cómo es tus estrategias? ¿En dónde caen? ok, el juego es iterativo, en primer lugar. Y en segundo lugar, las estrategias se dan al inicio de la simulación. Es decir, todos los agentes parten con el mismo número de estrategias, no las mismas estrategias. Ah, Es el mismo decir, que número. para 2 a la m, de acuerdo a la memoria, ¿no? Si son el tamaño de la memoria es igual a 2, los agentes van a tener 2 a la 2, es 4 estrategias para poder responder a posibles estados de la historia. Oh, entonces es más o menos como la forma normal, ¿no? Tú haces tu estrategia y llegas hasta el final, ¿no? Pero en este caso, ¿a qué te refieres cuando llegas hasta el final? O sea, O al final del el juego, total de... digamos en el piedra, papel o tijera, hasta que alguien gane. Entonces tú escoges papel, yo tijera, se acabó el juego. O si no, ahí seguimos, y hasta que se pare, hasta que alguien gane, se para el juego, y ese es, ¿cómo se llama? Pues ya, hasta donde llega el juego. ¿No me expliqué? En este contexto no es tanto hasta que alguien gane, porque tendremos agentes que, como tenemos un número grande de agentes y los agentes son heterogéneos, lo que nos interesa es ver cómo funcionan las estrategias con respecto a la Ok. información. Por eso digo que el juego es iterativo, ¿no? Sabes que tienes Eh, cierto tiempo y vas a jugar ok. cierto tiempo de tiempo y vamos a ver cómo evoluciona el juego a medida que el tiempo avanza. Entonces, tu juego, te digo, te estoy entendiendo, es el suma cero o no suma cero. Suma cero es el que yo gano todo y el otro oponente pierde. Y el otro es el que, pues no pasa eso. Si lo vemos desde el punto de vista de juego tradicional, vendría a ser como un suma cero. Lo que gana Suma una gente cero. lo pierde otro. Ah, Porque ok. en este contexto no estamos poniendo que existen fondos de inversión para que los Ok. agentes presten dinero y con ese dinero jugar, sino que los agentes Oh, están jugando con sus propios recursos. oh.
Y las estrategias, digamos, ya son parte de, digamos, del resultado. Ya las tienes clasificadas, digamos, como en una matriz, como le hacen aquí. Todos los, Sí, como el ajedrez, tienen todas las o sea, estrategias. las estrategias ya están dadas, ¿no? Ok, Pero las estrategias se van a ir actualizando a medida que pasa el tiempo. O sea, a medida que los agentes juegan y tienen más experiencia, ¿no? Los agentes van a tener mejores estrategias. ok, ok. En ese sentido, pues, es donde utilizas el juego del equilibrio de como tipo Nash, que es un punto silla. O sea, Sí, donde porque se supone que una vez que la gente, o sea, los agentes llegan al estado estacionario, ninguno de los agentes va a querer salirse ahí porque o están ganando o no están perdiendo, ¿no? Y en este caso, como entonces, estamos buscando la minoría, ¿no? Que la minoría va a ser la que realmente el grupo ganador, todos los agentes buscan estar en minoría. ok. ¿Tú cómo explicarías que tienen que encontrar ese punto silla? O sea, digamos, digamos realmente, ¿cómo lo interpretarías, ese punto silla? Para los agentes, no es que el método de punto silla que estabas leyendo en el capítulo 4 es para resolver el modelo de forma analítica, ¿no? Pero para ese punto silla lo que nos dice, o cómo se, por decirlo así, cómo se explica dentro del juego, es de que los agentes buscan estar en minoría. Esa vendría a ser mi estrategia, o sea, si estamos hablando como de teoría de juegos, esa vendría a ser mi figura de Nash. ¿No? La Ok, estrategia que me mantenga en minoría el más tiempo posible, porque es la que me va a dar ganancias, dado los principios de oferta y demanda, ¿no? Va a hacer ok. que talentos obtengan ganancias y será la mejor estrategia que ellos tienen. Del conjunto de estrategias que tienen, esa va a ser la Eh, mejor. bueno, fíjate, acá tú sabes que ese punto silla es como un punto de atracción, digamos, si estuviéramos en una dimensión, pero tenemos varias dimensiones, por eso es el punto, es un máximo mínimo, pues, digamos así. Básicamente es lo que estás buscando, un extremo, que es el, Un extremo asintótico, al momento de hacer la parte de la derivación del juego, lo que se ah, está buscando es encontrar ese extremo asintótico que me permita, ¿no? Por medio, justo estábamos platicando la otra vez, ¿no? El método es el speed test descent, ¿no? Que me permita por descenso pronunciado encontrar el punto silla. Y en base a eso, luego, ¿no? Encontrar la dinámica efectiva de los agentes, ¿no? A ok, partir de que están en ese estado estacionario. ok. Bueno, otra pregunta. En el capítulo 2 dices microcosmos, expectativas complejas adaptativas. Eh, para adaptativas hiciste el modelo de basado en agentes, un estilo de esa, ¿cómo se llama? De ese método, ¿no? Ajá, es modelación basada en agentes, donde Basado en cómo agentes. interactúan agentes heterogéneos y luego cómo funciona el mercado. Porque esa es Y, la forma más fácil de generar luego, ¿cómo se llama? De generar luego series temporales, ¿no? Porque sí, sería más fácil no tener dinero para ponerme a especular y ver cómo funciona el mercado financiero. Y en base a eso decir, sabes que tengo un grupo de control, si fuera economía experimental, no tengo un grupo de control y tengo un grupo al cual yo le estoy dando recursos y estoy viendo, no comparándolas a ver si toman decisiones de forma similares. En este caso, ok, lo que quiero es tener agentes artificiales, en un mercado artificial, con una regla sencilla que es, dado las tres ecuaciones que vimos, ¿no? Que es las puntuaciones de sus estrategias, dada la oferta rescalada que se va a formar en la información histórica del precio y dada la acción que toma cada uno de los agentes en el tiempo T, ¿no? Cómo evoluciona el mercado. eh, ok. Y en lo macro, ¿yo cómo debo entender esto? A lo mejor lo explicaste, pero yo no lo entendí. Por ejemplo, física, microscopios, digamos, estados microscópicos, pues son los estados propios de los agentes. Lo macroscópico son las, digamos, a donde va a estar restringido el sistema como energía constante, temperatura constante. De eso. En este sentido, lo macro, ¿cuáles son las restricciones macroscópicas? En este contexto, si lo ves desde el punto de vista como en física estadística, nosotros estaríamos viendo que nuestros agentes, nuestra ley macroscópica que se cumple es la regla de la minoría. Esa es ¿No? En que ¿y qué? macroscópicamente estoy viendo que un grupo de agentes está tomando una decisión, ¿no? De forma reiterada.
o estar, teniendo estrategias que le permitan tomar esa decisión de forma reiterada. Porque nosotros queremos, idiosincrásicamente, ¿no? Si nosotros nos ponemos a invertir, lo mínimo que nosotros esperamos es no perder, ¿no? Entonces yo voy a tomar decisiones, si veo que posiblemente voy a perder, voy a buscar una estrategia que me permita reducir la pérdida, o perder en cero, ¿no? Ya que no puedo ganar. Pero fíjate, en física, tienes una molécula, está en un gas, y la molécula dice, ¿dónde me pongo? ¿Dónde estoy? ¿Con qué velocidad? Digo, en la que tú quieras, siempre y cuando respetes que la temperatura se tiene que conservar, el número de partículas se tiene que conservar, el volumen se tiene que conservar. Y haz lo que tú quieras. Entonces, busca la manera y le encuentra. Es lo que hacemos en física, encontramos la distribución que se aproxima a esas constricciones macroscópicas. En ese sentido, acá tú, ¿cuáles serían tus condiciones macroscópicas que a las que se tiene que ajustar el sistema o no las tiene? En ese caso sería el parámetro de control, que es alfa 2 elevado a la m. Ese es Que el son que se debe de... cuando los agentes son capaces de tomar decisiones mejor que de forma aleatoria o con información. Ok. Ya, La temperatura en caso de ustedes en física estadística. ya por último, esta ecuación que tú, perdón, gráfica que tú sacaste, la de, ay, no me acuerdo el nombre, una que está como un piquito, que dices, ay, debí de apuntarlo, se me olvidó el nombre. Es la gráfica que presentaste al final, que está como una V, Ah, que dijiste que todos los modelos se ajustaban a lo teórico. Déjala, encuentro, aquí la tengo, pero... la curva teórica del juego de la mentira. ese mero. Eso yo lo puedo interpretar como es la figura 3.2 aquí en lo que nos mandaste, que tiene N 401, 705, 501 y todo eso. Esa curvita, que parece que tiene un mínimo, tiene un pico muy pronunciado. O sea, esa función, si yo quiero modelar esa función, voy a tener un problema porque no va a estar la derivada no va a existir digamos, en el mínimo. Pues no tiene derivada en el mínimo. No sé si me está explicando. Ajá, o sea, no, en ese sentido, debería ser, si yo lo hiciera para una cantidad infinita de agentes, o sea, la curva en ese punto debería ser como suavizada. Sí. Digo, yo la veo muy picuda y eso, si tú quieres hacer un modelo de esos, por ejemplo, si esto es física, esa curva, yo me atrevo a decir que está mal en el sentido de que ahí no existe la derivada. Entonces, cualquier modelo que esté describiendo esa curva, entonces no va a existir la derivada, entonces no va a ser continua en ese rango. No sé si me expliqué. No, no, sí, sí, sí. O sea, que Ese, si en ese punto la derivada parcial con respecto, en este caso, mi función generadora, no existiría porque como es, o sea, es un punto, por decirlo así, pues es de inflexión, está muy raro, ese punto está raro, es como si algo pasó ahí y cambió ¿cómo se llama? El comportamiento, pero no lo hizo de manera suave, que es el requisito que nosotros le ponemos a las funciones para poder describir algo real, que sea suave, continua y todo eso. Entonces, no, bueno, yo me atrevería a decir que no es, al igual estoy mal. ¿Tú cómo interpretarías eso? No sé si me alcancé a o sea, explicar. si yo a medida de que voy haciendo simulaciones, si te das cuenta, lo hago para diferentes números, empiezo creo que en 301, o no recuerdo si 201 o algo así, y llego hasta 5001, pero si yo voy haciendo más simulaciones, ¿no? Pero el problema es que computacionalmente, ¿no? Computacionalmente son un poco complicadas, ya sí. a medida que es más grande el sistema, ¿no? A medida, si tuviera, qué sé yo, acceso a Jotla y al nodo de supercómputo de Lunan y de IPN en las tres, o sea, podría ser hasta 10.000 ¿no? Que me esté volando. Pero el problema es de que esa es la forma, pero no quiere decir de que no sea suave en la parte, ¿no? Si yo lo hago para un número infinito de agentes, o sea, se supone que la curva es algo suave y para Sí, evitar ese problema de que no existe la sí, derivada al momento de resolver el modelo de forma analítica. sí.
que yo tuve un problema en el doctorado con una curva parecida y tenía algo así, y el problema después de 2 semanas estar pensando era el método que usamos nosotros de diferenciales finitas, como era muy cerca, daba esas cosas. Bueno, ya por último, Ernesto, me fijé que tu bibliografía, la más reciente es del 2018, si no me equivoco. Sí. ¿Por qué no está tan actualizada? ¿Nadie ha intentado hacer eso que tú has hecho? ¿No hay trabajos previos? El problema es de que prácticamente los físicos que han entrado en economía se interesan más en la parte de la resolución del modelo de forma analítica, ¿no? Y no en profundizar en ciertos detalles, en este caso, como nosotros queremos profundizar en la formación de expectativas, ¿no? Porque realmente, o sea, podríamos haber utilizado, hay un modelo que es similar que se llama el Dollar Game, ¿no? Es con estrategias prácticamente mayoritarias y en vez de formación de expectativas que se hacen de forma endógena, lo que están haciendo es ponerles una regla de pago, una condición de pago. Y realmente la curva teórica va a ser similar, pero lo que tú mencionas, ¿no? Ya cierta parte de la comunidad de los físicos ya hizo lo que podía hacer con la parte algebraica del modelo, que es encontrar, ¿no?, la solución de forma analítica, entonces ya se le ha perdido cierto interés, pero dentro de la parte como modelación basada en agentes y viendo ciertos parámetros con respecto al comportamiento de los agentes, o sea, todavía es muy enriquecedor. Entonces, por eso es que casi no, ya no se ven casi modelos de la minoría. No, sí, o sea, ahorita lo que está de moda, tanto en tu área como en el área de la economía, es prácticamente trabajar redes, ¿no? Entonces, incluso hay una versión del 2019 del juego de la minoría en red, ¿no? Entonces, es más por esa parte, ¿no? Ok. Bueno, por mi parte, no hay preguntas y felicitaciones, Ernesto. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. El otro lector especializado es dice, el trabajo acorde al objetivo general. Las hipótesis planteadas se desarrollan a lo largo de un importante esfuerzo en relación con la formalización de la que permitan explicar la idea principal y mostrar una conclusión del capítulo en cuestión. Como sugerencias teóricas y metodológicas, 1. En el capítulo 1 se presentan diferentes líneas de investigación de las expectativas. Se sugiere con la formación de expectativas complejas adaptativas. Versiones recientes. Se sugiere dichas líneas de investigación y su aplicación en el contexto económico analizado en la tesis. Asimismo, podrían mencionarse los límites o alcances de dichos trabajos y plantear la base histórica del cual se parte el trabajo doctoral. De esta manera, se muestra un importante esfuerzo en relación con la formalización de las matemáticas presentadas en el trabajo. No obstante, en los capítulos al lector a quien va dirigida la tesis. Algunos de los procedimientos matemáticos que se desarrollan en el documento podrían incluirse en la sección del apéndice. De esta manera, sería solo necesario mencionar y su relación en el documento sea homogénea, es decir, antes y su implicación económica. Esto permitirá reunir las herramientas necesarias que argumenten el desarrollo en el objetivo general presentado anteriormente. 4. Considerando el análisis histórico que se plantea en el capítulo, ¿cómo se podría plantear las condiciones iniciales del sistema? Los resultados.
Además, se sugiere revisar la estructura e interpretación de las figuras 3.2 y 3.3 y 3.4, pero con notación diferente. ¿Cuál sería el análisis cuantitativo y gráfico si tenemos m igual a 0? En el capítulo 3, algunas de dichas ecuaciones de las estrategias de los agentes de la página 48. Las estrategias se denotan como R y A, mientras que en el cuadro aparecen como A y 7. Revisar la estructura que caracteriza el conjunto potencia que se plantea en el capítulo 3, ya que no se está caracterizando por completo el elemento potencia. 8. En la página 50 se recomienda argumentar la problemática que surge si consideramos a N como par. 9. Además, se recomienda cuidar los errores que no se etiquetaron adecuadamente en LaTeX y se presentan en el documento. Revisar aquellas referencias relacionadas con las ecuaciones y gráficas que en el contexto solo aparecen con signos de interrogación. 10. Que surgen al aplicar este tipo de matemática. Sería interesante revisar acerca de la teoría de la medida. Esto, matemático de la investigación, se presentan algunas dudas acerca de cómo fueron calculadas las integrales en un espacio continuo. Y 11, se sugiere enviar para la siguiente revisión. Como justificación, el trabajo de investigación es adecuado y completo, presenta todos los elementos necesarios para su revisión. Firma como lector estudiante tenemos a Ricardo Lugo. Gracias. No, o sea, básicamente son detallitos, ahora sí que de forma como la expresada, por ahí se te olvidaron algunos, poner las figuras en una parte de los textos, figura, olvidaste de poner el número. O sea, no soy muy interrogante. Sí, me compilado adelante, creo que he etiquetado mal. Se está repitiendo algún label de las figuras y por eso ya la otra no la reconoce. Ya. Que también estoy diciendo la doctora Carlos, ¿ok? Ya. Y nada más me quedó una duda, no lo entendí. Necesariamente es la segunda teoría, es el juego de la minoría. Entendí los artistas del bar, ¿no? Ajá. Sí, me quedó claro que si muchos deciden, si muchos piensan que si van al famoso bar va a estar abarrotado y va a estar muy incómodo. Preferirán quedarse con los menores para disfrutar. Es decir, los que quedan fuera. Pero me hizo un poquito de shock, bueno, de duda. No tendrá que ver con números, porque, por ejemplo, si la ciudad es de 500 personas, 400 pensaron de que no, va a estar llenísimo ese lugar tan chiquito de 60 personas, ya no son tan minoría, ya son mayoría. O sea, están disfrutando no ir, pero son mayoría por el hecho de ser número. ¿De qué está imaginémonos lo siguiente, ¿no? El problema del bar del Faro lo plantea Arthur y es porque en la ciudad de Santa Fe, donde está el Instituto de Santa Fe, hay un pequeño bar donde los puedes poner música irlandesa, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Entonces, imagínate lo siguiente, ¿no? Imagínate que nosotros, todo el posgrado de económica fue el Instituto de Santa Fe y somos como 120 personas, ¿no? Pero el bar solo tiene un aforo para 60 personas. Entonces, si todos nosotros pensamos que el resto va a ir, ¿no? Nadie va a ir. Porque si van a 120 personas, es el doble del cupo de lo que realmente el bar permite. Entonces, no vas a pasar una noche menos. Pero si tú piensas que la mitad va a ir y piensas que la otra mitad no va a ir, ¿no? O piensas que una pequeña cantidad va a ir, entonces tú vas a ir. Porque te vas a ver motivado de que, no, te van a ir. Por ahí conversé con Tere, conversé con Gabriel, conversé con Araceli, conversé con Ernesto y me dijeron que sí van a ir, pero el resto me dijo que no va a ir. Somos como 5 más los habitantes de ahí que siempre van, o sea, vamos a pasarlo bien. Entonces el grupo de la minoría
¿no? Obtienes la satisfacción de ir al bar y ver el show, ¿no? De música irlandesa. Entonces, esta es la lógica. Si lo llevamos al mercado, a nuestro mercado artificial, es como que por ley de oferta-demanda, ¿no? Si yo tengo muchos compradores, ¿no? Y tengo pocos vendedores, ¿quiénes van a ver beneficiados? Los que son Vendedores. vendedores. ¿Por qué? Porque si tienes muchos compradores, tú puedes modificar el precio, pues, ¿no? Si tienes más demanda que oferta, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si tienes muy pocos compradores y tienes muchos vendedores, tienes a más beneficiados. El lado contrario ahora, ¿no? Es decir, siempre se va a beneficiar a la minoría. Es la ley de la oferta y la demanda. Prácticamente aplicada de una forma algorítmica a un modelo artificial. Eso es lo que se está viendo, ¿no? Ver por oferta, bueno, por ley de oferta y demanda, ver quién está en minoría, y los que están en minoría van a obtener ganancias. Porque en este caso nuestros agentes van a poder, si hay, muchos deciden, porque en este contexto es como que muchos deciden, ¿no? Poner una orden de compra o una orden de venta. Así es como nosotros lo vemos en el mercado financiero, ¿no? Tú vas a poner una orden de compra, no es que tú vas a comprar, pones una orden de compra y pones una orden de venta. Y luego, ¿no? Cuando se va a dar la ejecución de las órdenes de compra y de venta, o sea, cuántas órdenes de compra y cuántas órdenes de venta con respecto a ese tipo, ¿no? Entonces, si tienes muchas órdenes de compradores, las órdenes que los agentes que pusieron órdenes de venta se vuelven beneficiados. Y viceversa, si tienes en el caso contrario, ¿no? También hay, o sea, también se podría hacer la parte de como que hacer un juego mixto, darle como que a una cantidad de agentes, o bueno, no una cantidad, sino un número de determinados agentes, decirles ustedes se van a comportar de forma mayoritaria y ustedes de forma minoritaria. Pero si hacemos eso es como que estamos quitándole la capacidad de autorganización del sistema, ¿no? Que los agentes vean, ¿sabes qué? El juego pasado hubieron muchos compradores, ¿no? ¿Sabes qué? Ser vendedor me benefició, voy a volver a ser vendedor. Y los compradores digan, mira, ¿sabes qué? Yo la vez pasada puse muchas órdenes de compra. ¿Sabes qué? En el siguiente juego voy a poner más órdenes de venta. Expectativas. Y es como formar las expectativas. O sea, básicamente eso es de forma coloquial cómo funciona. No, pues contrario, es muy complejo. Muchas gracias. Vamos a concluir. Muchísimas gracias, doctor Cuba. No, pues gracias a ustedes. No sé si puedo hacer una pregunta que se me pasó rapidísima. Sí, claro que sí. Oye, tú dijiste al principio que no podías meterte a los mercados y hacer una estrategia, por eso hiciste simulaciones. Pero datos sí hay, no puedes tomar datos previos y hacer un análisis, digamos, empírico. ¿No se puede eso? Sí, pero lo que haríamos es hacer un análisis, por decirlo así, tradicional de series de tiempo y Ok. podríamos ver, o sea, lo que queremos ver y comprobar es cómo los agentes forman expectativas, Ok. ¿no? O sea, las simulaciones tienen dos objetivos. Primero es plantear el modelo de forma artificial y segundo, luego voy a obtener series temporales que puedo obtener como en cualquier otro mercado financiero. Yo puedo calcular volatilidad, calcular correlaciones, calcular varianzas, ¿no? Pero se pierde la primera parte, que es ver y comprobar cómo los agentes funcionan, ¿no? Al momento de formar las expectativas, que es como que la parte principal del interés de la tesis. Por eso es que se plantea un modelo basado en agentes, porque si no hubiera sido más fácil decir, ¿sabes qué? Los agentes en base la varianza de tal precio es tanto, ¿no? Vamos a asumir de que los agentes pesaron tal cosa, ¿no? Para tomar esta decisión. ¿No? Lo que sí se puede hacer perdón, con la parte de información real es agarrar una serie temporal real, ¿no? Y dársela transformar, sacarle el signo, es decir, transformarlas en -1 y +1 y darles información real de un mercado financiero real a unos agentes artificiales. Ok. Muchas gracias. Buen día a todos. ¿Se consiguieron las órdenes stop de un bloque? Sí. O las últimas 5. El negocio de una web y entonces va a detectar compras y ventas en derivados, y ya lo aprendería mejor el mercado. Exacto, o sea, es en el caso como que quisiéramos plantear que nuestro algoritmo se convierta en una red neuronal, ¿no? Para que nuestros agentes, en base a esta información real que ya sucedió del mercado, ¿no? Comiencen a tomar decisiones y ver si tomaron de forma correcta o no
O la decisión. un indicador de O activos también ya está. Podría ser un utilizar, porque genera, bueno, agarra. No, en este caso sería como que ventas en cortos, porque son las que se van. O puedes ver el volumen. Hay análisis de volumen. Y si quiero ver el mercado del modelaje, los tenemos en meta de 5 y ahí puedes meter tu código y va sobre la serie. Entonces hay un modelado más aplicado y ya un mercado más real, como te dicen, ¿no? Pero no es una forma de comparar ni lo van a saber. Pero es que sí te daríamos información las órdenes de stock, porque tú tomas las órdenes de mercado en tiempo real, estás dejando de lado lo que los agentes pensaron que hacia dónde iba el mercado. Entonces, en las órdenes de stock, hay órdenes de stock que nunca fueron ejecutadas porque el mercado cae al otro lado. Entonces, esas órdenes te darían la posibilidad de evaluar en ese momento cuáles eran las expectativas de los individuos. O sea, eso, pero básicamente sería como introducirle información real a los agentes, ¿no? Ese vector RIA, ¿no? O esa matriz RIA, dependiendo del tamaño de la memoria, sería como decirle a los agentes, ¿sabes qué? Te voy a dar ya sea el indicador de expectativas, le saco por la función signo, le saco, las convierto en -1 y +1, ¿no? Y se las introduzco al modelo y sabes qué opera, a ver, ¿qué hace? Ajá, exacto, no son valores ficticios. A diferencia acá de que la memoria real es de que los agentes empiezan con un valor y, ¿no? Y ahí se va para adelante el juego, no la secuencia del juego. Y ver si quieres capturar una emergencia, pues también, sí, con valores reales. Ajá, luego ver la volatilidad, posición, todas estas cosas que se ven bueno, que ya se analizan en series temporales financieras. Muchas gracias. No, ustedes. Muchas gracias. Continuar, estamos sobre el tiempo.